Bueno, hemos visto en reacciones anteriores, reacciones donde benceno se nitra, se sulfona, se alquila, se acila, distintos tipos de reacciones a partir de un benceno. Vimos en el último caso, cuando hablábamos de una alquilación de Friedel-Crafts, que si yo iba a obtener a partir de benceno un metilbenceno, esa reacción iba a tener problemas. Y les expliqué, les dije, bueno, por ahora me lo creen. El metilbenceno o tolueno es un compuesto que es más reactivo frente a una sustitución electrofílica aromática que un benceno. ¿Por qué va a ocurrir eso? Vamos a tener entonces que los sustituyentes tienen la posibilidad de poder donar una pequeña dosis de carga al anillo aromático o atraer una pequeña dosis de carga de nuestro anillo aromático. ¿Cuándo va a ocurrir la donación? Cuando el anillo aromático está unido a un átomo o grupo de átomos que en su conjunto tienen una posibilidad de poder entregar electrones a nuestro anillo. La posibilidad como nuestro enlace carbono-hidrógeno está más desplazado los electrones hacia el anillo aromático y de esa manera van a hacer que nuestro anillo del metilbenceno en este caso sea más reactivo, tenga una mayor carga electrónica que el anillo del benceno, por ejemplo. Este sustituyente, que puede ser, repito, un átomo o grupo de átomos, tiene la posibilidad de donar, o sea, el sustituyente es poco aceptor de electrones en comparación a lo que puede ser un hidrógeno. ¿Sí? Vamos a hablar de sustituyentes donores. Esa donación se genera por un fenómeno que podemos denominar inducción, donación inductiva de electrones o estabilización inductiva. Pueden existir también en los grupos donores otro efecto que no lo vamos a tratar acá, pero que tenemos que saber que existe más de un efecto, que es simplemente pensar que los electrones, por la electronegatividad del átomo en el que están unidos, pueden tener un desplazamiento hacia un carbono o hacia el otro. Bueno, un metilo, un etilo, otro anillo fenilo, otro anillo aromático unido a este anillo, haría que este anillo aromático sea más reactivo frente a un electrófilo que nuestro benceno de partida. ¿Sí? Bien, en este caso, el amonio es uno de los ejemplos. El sustituyente es un nitrógeno, es un átomo más electronegativo que el carbono. ¿Sí? Ese átomo a su vez no va a tener electrones, no tiene electrones no apareados, está unido a átomos menos electronegativos que el nitrógeno, o sea, nuestro nitrógeno va a tener tendencia a atraer un par de electrones de la unión carbono-nitrógeno por un fenómeno también de inducción, pero esa inducción en este caso genera un efecto aceptor de electrones. De esa manera va a hacer que nuestro anillo tenga un efecto que electrónicamente sea de menor magnitud que la que tenemos en un benceno y la que tenemos en un tolueno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a tener sustituyentes donores de electrones con nuestra flecha de inducción hacia el anillo y sustituyentes atractores de electrones con nuestra flecha de atracción hacia el sustituyente que tenemos en este caso. Vamos a ver que para otro tipo de sustituyentes hay otro efecto que es el de donación o aceptación de electrones por el fenómeno de resonancia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tenemos un átomo, en este caso un oxígeno, puede ser un halógeno, puede ser un nitrógeno, son los átomos en general más importantes a la hora de generar este efecto, que tengan electrones no apareados. Después de ese átomo, si están unidos a algún tipo de átomo, en este caso un carbono de un metilo, en este caso un hidrógeno,
acá hidrógenos, van a ser átomos de menor electronegatividad que, por ejemplo, nuestro oxígeno. O sea, el oxígeno está unido a un carbono, ese carbono es menos electronegativo que el oxígeno. El carbono está unido a hidrógenos, son menos electronegativos. Entonces, todo este metilo va a ayudar a que este par de electrones del oxígeno sea capaz de generar un enlace entre el oxígeno y el carbono. Pero para que esto ocurra, al mismo tiempo, tiene que este par de electrones tener una migración hacia el carbono adyacente. De manera que no me quede, como ya he dicho en otra oportunidad, un carbono con 1, 2, 3, 4, un enlace más, me quedaría 5 enlaces en ese carbono, cosa que para un carbono no puede ocurrir. Ya lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo. Muy bien, este par de electrones entonces me queda acá mi doble enlace. El oxígeno termina con una carga formal positiva. Perdió electrones propios para unirse al carbono con el doble enlace. Acá me queda el par de electrones. Este par de electrones va a migrar para formar este doble enlace, pero para hacer eso, en el carbono adyacente tiene que haber otra migración. Estas migraciones que vamos a ir viendo y que van haciendo que los dobles enlaces conjugados se vayan corriendo junto con mi carga negativa, van a dar lo que vamos a denominar, que ya hemos visto, híbridos de resonancia. Vemos que todos están unidos por esta doble flecha, significa que ninguna estructura puede ser elegida. Alguna puede tener una mayor importancia, pero ninguna puede ser elegida. La estructura de este compuesto es un promedio de todas las estructuras resonantes. Pero bien, ¿cuál es el efecto que tenemos entonces acá? Ya sea este OH, este NH2, este O, carbono, oxígeno R, un grupo éster, ya vamos a ver después, un halógeno, cualquiera de todos ellos es capaz de donar electrones al anillo y hacer que esa carga negativa se distribuya. Van a ser lo que llamamos sustituyentes donores. Bueno, así como hemos visto sustituyentes donores de electrones por resonancia, vamos a ver ahora algún tipo de sustituyentes que son atractores de electrones por resonancia. ¿Cuándo se produce este efecto en un sustituyente? Cuando nuestro benceno está unido a un grupo que tiene dobles enlaces, ¿sí? Vemos acá, o triples enlaces, y están unidos a átomos más electronegativos. O sea, este nitrógeno es más electronegativo que mi carbono y a su vez el oxígeno es más electronegativo que mi nitrógeno. Tengo acá dos dobles enlaces, un doble enlace, y de esa manera, ¿qué va a ocurrir en este sustituyente? El par de electrones del doble enlace del anillo aromático va a formar un enlace doble entre el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno tiene una carga positiva formal debido a que, con sus 5 electrones, está formando 4 enlaces, un doble y 2 simples. Ese nitrógeno va a donar un par de electrones al oxígeno para que este oxígeno tenga 3 pares de electrones. De esa manera, al igual que el oxígeno de la derecha, generará una carga negativa formal en ese oxígeno, ¿sí? Entonces me queda esta estructura en la cual los electrones ya se fueron de mi anillo. ¿Qué es lo que resta por hacer ahora? Que esa carga positiva resuene en todo mi anillo aromático, ¿sí? De manera de estabilizar a este catión que tenemos acá aromático. Este par de electrones va a generar el enlace para compensar la carga positiva entre este carbono y este. Pero esa donación de electrones genera una carga positiva. ¿En qué posición? En lo que llamamos ya posición para a nuestro sustituyente. Esta carga estaba en la posición orto a nuestro sustituyente. ¿Qué queda por hacer? Que este par de electrones se done para compensar esta carga positiva, lo que genera una carga positiva en la otra posición orto a nuestro sustituyente nitro. Y posteriormente el par de electrones vuelve, el nitrógeno devuelve los electrones al anillo y tenemos la estructura final que si podemos ver qué pasó. La resonancia en el anillo cambió,
los pares de electrones de los dobles enlaces están en posiciones diferentes, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a tener? Esto tiene un doble enlace y podría haber sucedido que este par de electrones viniera acá y que el doble enlace estuviera entre este nitrógeno y este oxígeno. Y este hubiese quedado con un oxígeno negativo. Pero bueno, acá en el dibujo está puesto de esta manera, después lo vamos a ver mejor. Vemos que estos sustituyentes tienen todas las mismas características que acabamos de mencionar. Un átomo unido a un átomo más electronegativo, en este caso carbono unido a un nitrógeno, con un triple enlace. Un azufre unido a 2 oxígenos y a un OH, 3 oxígenos, y con dobles enlaces. Un carbono unido a un oxígeno, una acetona y a un R. ¿Sí? Y vamos a ver después qué pasaría si tenemos un NH3+. Si este va a poder ser un sustituyente que sea donor o atractor de electrones. Va a ser un grupo que va a ser atractor de electrones, ¿sí? Porque está unido nuestro nitrógeno a 4 enlaces. Necesitaría un par de electrones para que esto pudiera revertirse. Pero bueno, en este caso vamos a ver después qué es lo que ocurre. De esta manera podemos tener para nuestro anillo aromático lo que llamamos grupos sustituyentes, que vamos a llamar donores, ¿sí? Los que están de este lado hacia la izquierda, o atractores, ¿sí? Que están de este lado hacia la derecha. De esa manera, y los que vemos en color rosa van a ser los que vamos a llamar desactivantes, donde tenemos a los halógenos en el medio, que de alguna manera están puestos como desactivantes, pero vamos a ver que tienen una diferencia en cuanto a cómo va a ser la actividad que tenga este sustituyente hacia una segunda sustitución. ¿Sí? Bien, tenemos como donores entonces los donantes pi, NH2, OH, OR, un grupo que podemos llamar acetamida, donante sigma, un alquilo o un arilo. Los desactivantes, los fuertes, sulfónico, nitrilo, nitro, trialquilamino, carbonilos de una acetona, de un ácido o de un éster. En el medio, como dijimos, estos son considerados desactivantes. ¿Por qué? Porque son átomos que por efecto inductivo pueden atraer carga hacia nuestro anillo, ¿sí? O sea, van a hacer que la reacción que tengamos que hacer sobre, por ejemplo, clorobenceno o bromobenceno, en comparación con la reacción que hagamos con el benceno, sea una reacción que necesite más condiciones más drásticas para realizarse. Pero vamos a ver que a la hora de poder actuar como directores hacia una segunda sustitución, se comportan de alguna manera como compuestos donantes. Bien. Bueno, lo que acabamos de ver va a servir para entender ahora un poco esto en reacciones, ¿sí? Cuando decíamos que el tolueno iba a ser mucho más activo que el benceno, a la hora de tener una reacción de sustitución electrofílica aromática, nos referíamos a la nitración, por ejemplo, del tolueno. Vemos que los mismos reactivos que se usaron para el benceno se usan para el tolueno, pero en este caso vamos a tener una serie de compuestos, una serie de productos que van a estar en ciertos porcentajes. Vamos a ver que se pudo haber formado el 2-nitrotolueno, el 3-nitrotolueno o metanitrotolueno y el 4-nitrotolueno o paranitrotolueno. ¿Qué es lo que vemos? Que de los tres el mayor porcentaje lo tiene en este caso el ortonitrotolueno, el menor porcentaje lo tiene el metanitrotolueno. En cuanto a la velocidad de reacción, reacciona 25 veces más rápido que el benceno en las mismas condiciones. Entonces, este grupo metilo es lo que llamamos ya previamente un activador o sustituyente activante del anillo. ¿Y hacia qué posiciones va a sustituir? A las posiciones orto, ¿sí? Meta y para, pero
en su mayor rendimiento a las posiciones orto y para. Bien, ¿por qué sustituyen las posiciones orto y para en mayor rendimiento? Esto solo puede verse si vemos los intermediarios que se forman cuando se genera la sustitución electrofílica de nuestro nitronio al anillo. El par de electrones ataca al nitronio, se une en la posición orto y nos va a generar una carga positiva sobre este metilo. ¿Sí? Esa carga positiva va a seguir teniendo una resonancia, generando nuestro híbrido de resonancia. ¿Sí? Pero de estas tres estructuras de resonancia, la primera, la que está en verde, va a ser más favorable. ¿Por qué? Porque nuestra carga positiva, por empezar, va a quedar sobre algo que va a ser un catión terciario. ¿Sí? Y por otro lado, nuestro metilo era considerado un grupo de honor por inducción. De la misma manera, cuando reaccione en la posición para, nos va a generar estas estructuras resonantes, donde de nuevo en una de ellas esa carga positiva cae sobre el sustituyente donor y nos da, aparte de tener un catión terciario, nos da un pequeño efecto donor hacia nuestro carbono positivo. ¿Qué pasa cuando hacemos la misma reacción en una posición 3 o meta? ¿Sí? Vamos a ver que hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo que vamos viendo hasta ahora? Que a medida que ponemos nuestro sustituyente nuevo, la carga positiva siempre queda en el carbono adyacente. Es una manera de que nosotros podamos, esto se va a razonar de esta manera. El par de electrones se une al grupo nitro, el carbono adyacente queda con carga positiva. Esa carga positiva, si vemos dónde va a parar siempre, siempre va a parar a las posiciones orto y para. ¿Sí? De esta manera, ¿qué vemos acá? Que la carga positiva ahora nunca queda debajo del metilo. ¿Sí? Entonces, por empezar, todos los cationes son secundarios. Y, en segundo término, la carga nunca queda debajo del sustituyente donor. De esa manera, ¿sí? Híbrido de resonancia tiene menor estabilidad que cuando se sustituyen las posiciones orto y para. De ahí la diferencia de rendimiento cuando tenemos una nitración de, por ejemplo, el tolueno y nos da una mayor proporción sobre las posiciones orto y para y casi nula la posición meta. De esa manera los sustituyentes donores van a ser lo que vamos a denominar activantes orientadores a las posiciones orto y para. Si vemos cómo es el diagrama de energía potencial versus coordenada de reacción para la nitración de ya sea benceno o tolueno, ya vimos la del benceno hoy, pero bueno, la vamos a repetir acá y es la que está en curva celeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que para nuestro tolueno vamos a tener la sustitución sobre la posición 3 o meta nitrotolueno y la sustitución sobre la posición 4 o para 2 o denominada orto. Esta curva en verde para dar el 2 nitrotolueno o el 4 nitrotolueno es la que tiene, como vemos, la menor energía. ¿Sí? La curva en todo momento se mueve debajo de la curva para la orientación en meta y mucho menos de energía que para la nitración de nuestro benceno. De ahí podemos comparar cómo son las energías y cómo va a ser de rápida nuestra reacción. Recordemos que cuanto menor energía tenga mi curva, más rápida es la reacción. Recordemos que este es la primera etapa, que es nuestra etapa lenta. Este esquema está incompleto y acá haría falta la segunda etapa, que es la etapa rápida. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera nitrar al nitrobenceno? ¿Sí? Si yo quiero a partir del nitrobenceno obtener el dinitrobenceno, puedo ver los porcentajes de cada uno de ellos. Si pudiera medirlos, encontraría con que
necesitaría una temperatura mayor. Ya no necesito una temperatura ambiente, que es la que no aparece en las reacciones anteriores, pero es la temperatura ambiente. Acá voy a necesitar 100 grados centígrados en comparación con 25 de nuestro benceno o nuestro tolueno. ¿Y qué vamos a obtener? Fijémonos cuál es el de mayor proporción que se obtiene. Va a ser aquel que se obtiene en la sustitución en la posición 3 o meta. 93% nos da para el meta dinitro benceno, un 0,7, o sea casi nada, para el para dinitro benceno y un menos de un 6% para el orto dinitro benceno. Entonces, de esta manera que vemos que el grupo nitro es un desactivante, hace que nuestra reacción necesite condiciones más enérgicas, ahí le damos el nombre de desactivante, pero a la hora de decidir cómo es en cuanto a la futura activación, ¿sí? Lo que llamamos director, sustituyente director, va a ser un sustituyente director meta. ¿Por qué? Porque el principal producto obtenido para bencenos sustituidos con grupos de desactivantes siempre van a ocurrir en la posición meta. Para bencenos con grupos activantes van a ocurrir sobre las posiciones orto y para. Veamos por qué en la posición orto el rendimiento es tan bajo. Va a ser muy bajo debido a que, bueno, tenemos nuestro par de electrones ataca a nuestro electrófilo, en este caso puede ser un nitro, en este caso puede ser cualquiera, pero bueno, lo que sería el esquema general de lo que nos estaría dando en cuanto a al efecto que genera el nitro sobre la reacción. ¿Qué pasa cuando va a la posición orto? Vamos a ver después que en las posiciones para ocurre lo mismo. La carga positiva queda debajo del grupo nitro. Esa carga positiva entonces está adyacente al nitrógeno positivo. Estas dos cargas positivas adyacentes son inestables. Entonces, ¿sí?, contribuyente de las estructuras resonantes es en este caso muy inestable. Por eso no puede suceder la sustitución cuando tenemos un grupo nitro o cualquier grupo desactivante en las posiciones orto, y va a pasar lo mismo con la posición para. En cambio, cuando el nitrobenceno genera una sustitución sobre la posición meta, la carga positiva de nuevo queda sobre el carbono adyacente, resuena en todo el anillo, acá, acá y acá, y como podemos ver en este caso, en ninguna estructura queda debajo de nuestro nitro que tiene la carga positiva. Queda en posiciones cercanas, pero no queda debajo exacto del grupo nitro. De esta manera, por eso el grupo nitro tiene como mejor rendimiento la sustitución sobre las posiciones meta, porque el intermediario de reacción va a ser siempre un poco más estable que en las posiciones orto y en las posiciones para. Bien, vemos acá entonces el diagrama de energía potencial versus coordenada de reacción. Para el primer paso, que recordamos es el paso limitante, el paso más lento, y es donde se nos forma nuestro intermediario, ¿sí? Para benceno, el nitrobenceno en posición meta y nitrobenceno sustituido sobre las posiciones orto y para, ¿sí? ¿Qué vemos entonces? Que la menor energía la vamos a tener para el benceno. Después en las posiciones meta, porque la carga positiva no queda debajo de este grupo. Y por último el de más alta energía, ¿sí?, o sea que es la reacción más lenta para las posiciones orto y para. Resumiendo entonces, los desactivantes generalmente van a producir en nuestro anillo aromático una desactivación hacia una sustitución electrospírica aromática, y por efecto inductivo y de resonancia el anillo va a tener menor cantidad de electrones y por lo tanto va a tener posibilidad de dirigir hacia las posiciones meta, donde en algún momento va a tener una estructura de su intermediario con mayor estabilidad. Vemos acá en la tabla
un número de grupos desactivantes, que ya los vimos antes también, pero bueno, les queda como tabla para que vean incluso cómo es la estructura resonante de todos estos grupos que vamos a usar. Por ejemplo, el nitrilo o ciano. El ciano tiene la posibilidad de correr el par de electrones hacia el nitrógeno y de esa manera generar una carga positiva que cuando nuestro sustituyente genere en el anillo aromático una carga positiva, va a ser la que llegue a este carbono con carga positiva cuando se sustituya el segundo sustituyente en posiciones orto y para. Vemos acá nuestro amonio cuaternario. Vemos que acá no va a haber resonancia, ¿sí? Nuestro nitrógeno está unido a 3 R's iguales o diferentes, ¿sí? Una trialquilamina. Y nuestro nitrógeno, al ser un nitrógeno con 4 valencias, tiene ya la carga positiva. Entonces no necesita tener resonancia para generar a este efecto, llegar a este efecto que tiene en estos otros sustituyentes. Ya tiene la carga positiva, con lo cual el grupo trialquilamonio es uno de los sustituyentes de mayor actividad como desactivante, es el más desactivante, porque no necesita una resonancia para generar esa carga positiva. Hoy dijimos que los halógenos cloro, bromo, yodo, flúor, nuestros halógenos eran desactivantes, pero a la hora de generar los productos en una segunda sustitución, en un compuesto disustituido, se comportaban como directores en las posiciones orto y para, ¿sí? Vemos acá un 35% para el 2-cloro-nitrobenceno, porque así se nos va a llamar, ya no se va a llamar, o sea, esto era cloro-benceno, pero ahora va a ser 2-cloro-nitrobenceno, porque el cloro se va a nombrar por orden alfabético. 3-cloro-nitrobenceno, 4-cloro-nitrobenceno. De esa manera, los halógenos van a ser lo que llamamos desactivadores, van a ser atractores por efecto inductivo. Para eso van a funcionar como atractores por efecto inductivo. Pero vamos a ver ahora con una estructura resonante que son orientadores orto y para por efecto de resonancia. Para ver por qué son directores orto y para, veamos las estructuras resonantes para las 3 posiciones en el caso del ataque de nuestro benceno a un electrófilo. ¿Qué tenemos acá en la posición orto? Se genera la carga positiva sobre el carbono adyacente y resuenan las posiciones meta, nuestro sustituyente, es orto al electrófilo que entró, está en para al electrófilo que entró y está en orto al electrófilo que entró. Pero esta estructura, este híbrido de resonancia, ¿sí?, tiene en este caso la carga positiva debajo del cloro. ¿Qué tiene el cloro? Pares de electrones no apareados. ¿Qué puede generar con esos electrones no apareados? Una nueva estructura con un doble enlace, carbono-cloro, y que la carga positiva ahora esté externa al anillo. Entonces, esta estructura es una estructura que como híbrido de resonancia tiene mayor estabilidad que estas 3. Vamos al ataque en para. Va a pasar algo similar. Se sustituye en para. La carga positiva, como dijimos, queda en posición adyacente, en la otra posición adyacente y en la posición para nuestro electrófilo que acaba de entrar. Esa posición para, de nuevo, está debajo del cloro. El cloro puede donar electrones, generar una unión carbono-cloro doble con una carga positiva, o sea, unión cloronio nuevamente, como en la estructura que acabamos de ver, y esta va a ser de nuevo una estructura estable, más estable que las restantes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos de varias estructuras resonantes, una que tiene una estabilidad superior, porque en lo que yo he hecho en esa resonancia cambia, y el cambio es para una mejor estabilización,
llamamos a ese híbrido un híbrido de resonancia que estabiliza, ayuda a estabilizar a todo nuestro híbrido. ¿Sí? Una estructura, contribuyente de resonancia. ¿Sí? Creo que dije híbrido de resonancia. Una estructura contribuyente, lo que llamamos un mejor contribuyente de resonancia en comparación con las otras. ¿Qué pasa cuando el ataque ocurre en la posición meta? Cuando el ataque ocurre en meta, la carga positiva de nuevo se genera acá, se genera acá, se genera acá, y como podemos ver en ningún momento queda debajo de nuestro carbono cloro. No se puede generar esta estructura que se generó en para, no se puede generar la estructura que se generó en la posición orto. De esa manera entonces este va a ser un híbrido de resonancia con una energía mayor, es menos estable. Bueno, para concluir todo lo que acabamos de explicar, volvemos a colocar nuestro cuadrito, donde podemos ya hacer bien la diferencia y sabemos por qué. Vamos a tener que todos aquellos sustituyentes donantes sigma o donantes pi, van a activar nuestro anillo hacia una nueva sustitución electrofílica aromática. Esos activantes van a ser, de alguna manera, directores orto y para. De todos los grupos que son atractores de electrones halógenos, cetonas, ácidos, ésteres, nitros, nitrilos, grupos sulfónicos, todos estos van a ser llamados grupos desactivantes. Van a hacer que nuestra reacción en una segunda sustitución necesite condiciones más drásticas. Ahora, para lo que vamos a llamar la dirección en una segunda sustitución, no todos los desactivantes son directores meta. Solamente los que están en estas dos columnas, ya sea una acetona, un ácido, un éster, un grupo sulfónico, un nitrilo, un nitro, una trialquilamina, van a ser directores meta. El caso de los halógenos, debido al doble comportamiento que tienen, tener electrones no apareados que pueden donar, o a su vez ser atractores por el efecto inductivo, se convierten en desactivantes, pero van a caer dentro de los directores orto y para en una segunda sustitución electrofílica. Y con esto terminamos toda la parte de sustitución electrofílica aromática y nos queda por ver una reacción muy breve, ¿sí? Que bueno, la vamos a ver de manera breve. Es lo que llamamos una sustitución nucleofílica ahora, ¿sí? Aromática o en el anillo aromático. Esta sustitución nucleofílica aromática tiene dos mecanismos diferentes. Solo vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Por cuestiones de tiempo y cuestiones de que no tiene sentido avanzar en un número inmenso de reacciones que después van a tener poca aplicación para ustedes. Así que vamos a ver un ejemplo de ellos a modo de una ampliación un poco del temario. Bien, vamos a ver el mecanismo de adición-eliminación. El otro mecanismo que no veríamos sería un mecanismo que se denomina de eliminación-adición, es al revés que este, pero tiene otra denominación que es de mecanismo vía benzino. Pero bueno, veamos este. Que bueno, fue descubierto por esta persona en el año 1902, Meisenheimer, y de alguna manera dio lugar a explicaciones respecto a la reactividad de estos compuestos. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, un cloro, ¿sí? En un anillo aromático. Ya no voy a reemplazar a un protón, porque eso ahora va a ser reemplazado por un nucleófilo. Ese nucleófilo va a ser, por ejemplo, un oxidrilo, ¿sí? Va a ser un NH2-, un amiduro, va a ser un carbono, oxígeno, un metoxilo. Hay distintos tipos de nucleófilos que después veremos, ya sea en esta parte o en otro tipo de reacciones, que vamos a denominar nucleófilos. ¿Qué pasa cuando este cloro tiene que ser sustituido por un oxidrilo? Para hacer eso vamos a tener un mecanismo que fue estudiado por esta persona que implica
que el oxidrilo, o sea, nuestro nucleófilo, con sus electrones, los 2 electrones que tiene 1H, va a generar la unión carbono-oxidrilo. El cloro unido al mismo carbono todavía no va a romperse la unión carbono-cloro. De esa manera el par de electrones va a migrar hacia el carbono adyacente, que en este caso nuestro carbono adyacente tiene un grupo nitro, por ejemplo, que es un grupo que va a favorecer este tipo de reacciones. Vemos que estamos haciendo acá la reacción con una sustancia que es el 2,4-dinitroclorobenceno. No la hacemos con el clorobenceno, porque en el clorobenceno solamente no podría realizarse. ¿Por qué? Esta carga negativa es muy inestable en un anillo aromático. Entonces, de esa manera, nuestro grupo nitro, que es un atractor, vimos en reacciones anteriores que este par de electrones puede formar una unión carbono-nitrógeno y este nitrógeno desplazar el par de electrones hacia el oxígeno, puede hacer que la carga negativa que yo introduje pase al sustituyente nitro, ¿sí? Por otro lado, esta carga negativa tiene también la posibilidad de hacer ¿qué? De hacer un doble enlace entre estos dos carbonos, ¿sí? Y que este par de electrones se corra hacia acá. De la misma manera, entonces, tenemos de nuevo algo similar. El par de electrones debajo del nitro. El par de electrones debajo de ese nitro genera un doble enlace y genera otra estructura donde la carga negativa está externa al anillo. Por último, este par de electrones puede hacer esta otra resonancia para generar el par de electrones en este carbono que ahora tiene un hidrógeno. Entonces, esto, si acá hay un hidrógeno, no lo puede realizar. Si hubiera otro grupo atractor, hubiera otro nitro, generaría una estructura resonante más. En este caso no. En este caso, estos son todas las estructuras resonancias que van a conformar mi híbrido de resonancia. Pero ¿qué vemos acá? Que en dos de ellas, en esta y en esta, la carga negativa desaparece de nuestro anillo y está sobre el grupo nitro, ¿sí? Entonces, el hecho de tener grupos nitros ubicados en posiciones de alguna manera estratégicas, en este caso en las posiciones orto y para, va a hacer que este híbrido tenga menor energía y por ende la reacción sea más sencilla. El segundo paso de la reacción es la pérdida de nuestro cloro, que es lo que tiene que eliminarse. En la sustitución electrofílica aromática, para hacer una comparación, teníamos la entrada de un electrófilo y finalmente se nos iba el protón. Acá tenemos la entrada de un nucleófilo y finalmente se nos va el grupo negativo, que en este caso es un cloruro. Entonces, bueno, acá me falta, no lo había visto, me falta el simbolito, ¿sí? Acá el cloro se nos iría como un cloruro y de esa manera terminamos teniendo nuestro producto, ¿sí? Este producto que es un fenol, es el 2,4-dinitrofenol, ¿sí? Ese fenol tiene la habilidad de poder deprotonarse, ¿sí? Generar un oxígeno negativo, ¿no? Evidentemente no se ven las cargas acá, un oxígeno negativo y tiene, bueno, tiene habilidades que las veremos después. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que vimos? Que a partir de un cloro benceno con sustituyentes ubicados en posiciones estratégicas, puedo reemplazar ese cloruro por un hidroxilo, por ejemplo, u otro nucleófilo que podríamos ver más adelante. ¿Qué vemos? O sea, este es un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Qué vemos? Que nuestro nitro, ¿sí?, va a tender a activar las posiciones que están en posiciones orto y para, ¿sí? O sea, si yo tengo el cloro en esta posición o el cloro en esta posición, estos anillos, este cloro nitrobenceno o este cloro nitrobenceno, van a ser sustancias que van a ser anillos activados a la hora de una sustitución nucleofílica aromática. Por ejemplo, a partir del cloruro, reemplazarlo por un oxidrilo, reemplazarlo por un amino, por un metóxido,
distintos nucleófilos que, bueno, no tienen, no vienen al caso ahora. Este compuesto, o sea, si nuestro cloro y nuestro nitro están en posiciones meta entre sí, este anillo no va a estar activado para la sustitución nucleofílica que ocurre por este mecanismo que denominamos de adición-eliminación. A modo ilustrativo, vemos los mapas de potencial electrostático para el clorobenceno, este sería el cloro, este ligero amarillo color naranja demostraría que hay un exceso de carga negativa sobre el cloro porque es más electronegativo que nuestros carbonos del benceno. Estos serían los hidrógenos. Este sería el 1-cloro, ¿sí? Nitrobenceno, perdón, 1-cloro, sí, 4-nitrobenceno, ¿sí? Vemos acá nuestro grupo nitro. Estos dos serían los dos oxígenos del grupo nitro. Vemos que el nitrógeno tiene una atracción electrostática de carga hacia los oxígenos, ¿sí? Vemos el 2,4, 1-cloro, perdón, 2,4-dinitrobenceno. Vemos los dos nitros, de nuevo el mismo efecto. Y por último, una sustancia que tiene 3 nitros, ¿sí? Esta sería aquella que de alguna manera, si nos ponemos a comparar, ¿qué empezamos a ver desde acá hasta acá? Que la carga que tenemos electrostática en nuestro anillo es bastante baja, ¿sí? En comparación con esta. Con esta acaba aumentando. Acá los nitros van haciendo que nuestro anillo tenga una carga negativa disminuida. Por ende, nuestro cloro pueda ser sustituido en una reacción con condiciones, digamos, no drásticas, condiciones favorables. ¿Qué vemos por último? ¿Cómo son las condiciones necesarias para sustituir a cada uno de estos cloros bencenos a medida que voy agregando grupos nitros al anillo? Vemos que cuando el clorobenceno no tiene ningún nitro, necesita alta presión, una alta temperatura mayor a 350 grados centígrados para pasar del clorobenceno a nuestro fenol, ¿sí? Hidróxido de sodio en exceso, en cantidades bastante grandes. Este es un proceso que se realiza a modo industrial para a partir del clorobenceno obtener fenol, que es una sustancia que se usa para hacer resinas y en la industria tiene muchísima aplicación. ¿Qué pasa cuando tenemos un nitro? Bajamos, vemos que la temperatura disminuyó drásticamente de 350 grados centígrados a 150 grados centígrados para obtener el 4-nitrohidroxibenceno. A partir de tener dos nitros en las posiciones que tienen que estar, las posiciones orto y para, son las posiciones estratégicas para que esto ocurra. Si tenemos dos nitros, el hidróxido de sodio ya tiene que ser agregado a 100 grados centígrados. Esa sería nuestra temperatura de reacción. El número de horas también es mucho más bajo en esta que en esta reacción, para obtener lo que sería el 2,4-dinitrofenol. Por último, cuando tenemos los 3 nitros, vemos que la temperatura bajó a 30 grados centígrados. Necesitamos hidróxido de sodio acuoso, sin presión. O sea, como podemos ver, a medida que vamos agregando los grupos nitro a nuestro clorobenceno, la reacción se hace cada vez más favorable en condiciones menos drásticas. En este caso es casi a temperatura ambiente con una solución diluida de hidróxido de sodio. Esta reacción se va a producir a través de un mecanismo que, como les dije hoy al inicio, es diferente. Es un mecanismo que llamamos vía Bencino, que bueno, en algún momento por ahí lo podemos mostrar. No es la idea hoy, con la cantidad de reacciones que han visto entre esta clase y la anterior, para seguir agregando una reacción más a todo esto. Así que bueno, con esto tenemos nuestras reacciones sobre los anillos aromáticos más importantes.